Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Puede tomar asiento. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios. Los corintios eran hermanos griegos. Estos hermanos parecía que habían escuchado que se estaba hablando cosas falsas del Señor, de la palabra de Dios. Entonces ellos se habían comenzado a preocuparse. Ellos comenzaron a desmayar, dice el apóstol Pablo, de desánimo. Entró el desánimo en ellos, porque estaban escuchando falsas doctrinas. Eso es como cuando nosotros muchas veces escuchamos hoy en día también. Yo no sé si a usted le ha dolido a veces ver cómo está la iglesia hoy en día. Pero nosotros no nos podemos desmayar. No podemos bajar la guardia, aunque escuchemos lo que escuchemos. ¿Por qué? Como dijo el pastor el viernes, Jesucristo dijo que vendrán muchos falsos profetas, pastores, anticristos. Entonces, en este tiempo, fíjese, ya había comenzado a haber gente que hablaba la palabra de Dios adulterada. Eso no es nuevo. Ya había personas que tomaron esa acción de hablar, de falsificar la palabra de Dios. Mire cómo dice el apóstol Pablo cuando él les habla en el segundo versículo de ese mismo capítulo. El apóstol Pablo dice: antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aleluya. Usted ve por qué le digo. Ellos habían comenzado a desanimarse, porque habían gente que andaban adulterando la palabra de Dios. ¿Qué es adulterar? Si alguien no sabe, es como decir coger un poco de leche y echarle agua. Echarle algo a un producto o a una cosa de color, lo que sea, un jugo. Usted le va a echar bastante agua, cambia. En mi país, me acuerdo, allá en mi pueblo, llegaban los campesinos al pueblito mío a vender la leche y las autoridades lo chequeaban a ver si la leche no estaba adulterada, si le habían echado agua. No sé si pasaba eso en sus países. Y cuando lo cogían, lo llevaban preso. Se llevaban los tanques que traían ellos y eso es adulterar. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los corintios: no desmayemos. No desmayemos. Y le dice que esto es vergonzoso. Adulterar la palabra de Dios. Pablo le está diciendo: es vergonzoso, es penoso hablar mal, inventar de las cosas de Dios.
Es vergonzoso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, amados hermanos, es algo tan especial que la Biblia dice que es un tesoro, que ya lo vamos a ver más adelante. Aleluya. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo le dice, antes bien renunciemos al oculto. Lo que está diciendo, no te dejes engañar. Renuncia. Cuando a usted le vengan a hablar algo que usted sabe que no va con la Biblia, renuncie. Póngale un pare. No, eso no dice la Biblia. Cuando usted escucha un mensaje en las redes sociales, no lo acepte. Como decía mi pastora Billy, páselo por la palabra. Disciérnalo por la palabra. ¿Por qué? Él dice que hay muchos. Mire cómo dice en el 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, que está un poquito más atrás. Él ya los había corregido anteriormente. Mire cómo dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Dice, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablemos en Cristo. Oiga, cuando yo leí este versículo, a mí como dice el pastor, me sacó de los zapatos. Hay gente que se dedica a falsificar la palabra de Dios. Lo estamos viendo en las Escrituras. En estos últimos tiempos es cuando más se ha visto cómo pastores, profetas, evangelistas falsifican la palabra de Dios para engañar a la gente. Por eso es tan importante que usted y yo escudriñemos las Escrituras para no ser engañados. Jesucristo lo dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a aquel que él sabe quien no escudriña la Escritura. Aleluya. Él sabe quién no escudriña la Escritura. Bendito sea Dios. Dice que hay muchos falsificando la palabra de Dios. Si hay algo que realmente los hombres de Dios y las mujeres de Dios debemos cuidarnos, es de falsificar la palabra de Dios. Lamentablemente muchos se han desviado y han comenzado a falsificarla. Pastores, evangelistas, aún los propios miembros también falsifican, hablando de cosas que no tienen que ver nada con el sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Alguien dijo el otro día en un mensaje que yo escuchaba, que lo voy a usar porque es de beneficio. Cuando usted escuche que a usted le están hablando de que tráeme 1000, que Dios te va a dar 5000, huya de ese lugar. Así decía este hermano, y es verdad. Cuando a usted le digan eso, usted escuche de un pastor, huya. Porque la ofrenda o lo que usted sienta dar, se da de corazón. Eso es lo que Dios busca. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor busca.
Entonces, cuando usted ve un pastor o un evangelista o un profeta que le esté diciendo da 1000 para que Dios te dé 10,000, eso no dice la Biblia. Dios dice en su palabra que Él bendice a aquel dador alegre. Si usted da $20, si usted da $1, pero lo da con su corazón, Dios lo va a bendecir. Entonces hoy en día se ha levantado, como decía el pastor el viernes, una ola de que siembra y vas a cosechar. Es verdad que la Biblia dice que usted debe de sembrar, pero el que prospera es Él, el que bendice es Él. Y entonces, ¿por qué si ellos dicen que Dios da 10,000, que cuando usted da 1,000, ¿por qué ellos no traen los 1,000? Pues? ¿Ah? ¿Por qué ellos no traen los 5,000? Y yo sí creo que si usted da una ofrenda, sea de 1,000, de su corazón, sin dejarse manipular, Dios lo puede bendecir. Porque eso es la promesa de Dios. Pero no ser manipulado. Usted puede dar lo que usted siente en su corazón. Hay muchas personas que dan miles de dólares, pero lo dan porque ellos quieren de corazón. Y ellos han entendido que en el dar a la casa de Dios es una bendición. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces en ese tiempo fíjese que ya habían gentes que falsificaban con esos propósitos. Por eso que Pablo dijo en una ocasión que él no se lucraba de las ofrendas, que él trabajaba. Porque ya había gente así. Aleluya. Ahora, a esta gente, dice la Biblia, que a muchos de esta gente, el entendimiento se le es cegado. Muchas de estas personas son gente que tienen un poco de conocimiento de Dios, pero otros no. Mire cómo dice el versículo 3 de ese mismo capítulo, 2 Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio, Pablo hablando, nuestro evangelio, el evangelio de Cristo, está aún encubierto entre los que se pierden. Los que se pierden está encubierto. El evangelio, lamentablemente, a ciertas personas se le va a hacer encubierto. ¿Pero por qué se le va a hacer encubierto? Por la dureza de su corazón. Es una. Por la dureza de su corazón. Y usted tal vez diga, pero si la salvación es para todos. Sí, la Biblia dice que la salvación es para todos. Dios proveyó la salvación para todos. El libro de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que tenemos que predicar, para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo. Ellos mismos se condenan. ¿Por qué? Porque no quieren creer en Jesús. Por su incredulidad, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 4. En los cuales el Dios
de este siglo, ahí está con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo. Dios permite que el diablo le cegue el entendimiento a muchas personas. ¿Por qué? Por su incredulidad. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Lo está diciendo la Biblia. El Dios de este siglo ciega la mente, el corazón de aquellas personas que ya no quieren escuchar. Y lamentablemente a veces nos da pena porque en nuestra familia a veces hay gente así. Lamentablemente en nuestra familia hay gente que uno les habla y dicen no. Hay amistades. Dicen no. Yo tenía un compañero de trabajo que yo le hablaba del Señor y él me decía, no, yo soy católico. Yo soy católico. Pero no tenía nada, si hay aquí un católico me disculpa, que no tengo nada contra ellos. Pero yo le hablaba de la palabra del Señor. Entonces cuando en la conversación que teníamos, yo le dije, ¿tú vas a la iglesia? Y fue sincero, me dijo, ahí cuando me acuerdo, dijo. Yo le dije, pero entonces, ¿cómo tú eres católico? Porque si uno profesa ser de una religión, uno, sea católico o sea cristiano, uno va. Y entonces, ay, dice Pepito, dice, como me decía Pepito, ya, pero usted sabe que el trabajo, que esto, el trabajo, no. La mujer, le digo, mira, cuando uno quiere servir a Dios, no hay excusa. Así es. Bendito Dios. No hay peros. Cuando usted realmente o yo queremos servir al Señor, no hay excusa. Yo le dije eso a él. Ya teníamos confianza. Y le digo, no. Si tú dices que eres católico, ve, escucha al Padre. Y lleva tu Biblia y mira si te están hablando la verdad. Mira si lo que te dicen es verdad. Pero ni Biblia tiene. Entonces, así hay gente. Entonces, que usted le habla de Dios, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Que Dios cierra. El Dios de este siglo, el diablo, le cierra la mente. Dice, no. Y Dios se lo permite, Dios Jehová se lo permite que el diablo haga eso. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos orar cada día. Que nuestro corazón no se endurezca. Porque puede cambiar. Hace un mes atrás, ¿se acuerda la palabra de hace un mes atrás que Dios trajo? Que habían cristianos que se habían salido, que habían hecho imágenes y se postraban ante las imágenes, conociendo a Dios. Así que nosotros, por eso tenemos que estar erguidos, porque podemos ser engañados. El pastor decía el viernes que aún los escogidos de Dios serán engañados en los últimos días. Lo dice la Biblia. Los escogidos de Dios. Usted y yo hemos sido escogidos si hemos conocido a Cristo. Aleluya. Entonces Pablo les dice a ellos, nosotros que ya conocemos al Señor, prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra. No prediquemos de nosotros mismos. No hablemos de nosotros. Hablemos de la palabra. Mire cómo dice el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos
por amor a Jesús. Usted ve cómo la palabra solita la va explicando. Yo no tengo que hablar de mí aquí en la iglesia. Yo tengo que hablarle de Jesucristo a usted. Yo tengo que decir que Jesucristo murió por usted. O le tengo que decir allá afuera al que no es convertido que Jesucristo murió por él. Que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por su vida. Él le dice, prediquemos a Jesucristo como Señor. Jesucristo es el Señor de señores. Él es el único. Quien extiende la vida, como decía el pastor, quien nos da la vida eterna. Alabado sea Dios. Tenemos que predicar a Jesucristo. Si usted va a hablar de Jesucristo es por algo. Porque usted no puede hablar de Cristo si usted no ha recibido. Usted va a hablar de Cristo, yo voy a hablar de Cristo, dice el apóstol Pablo, porque algo resplandeció en usted. Amén. Dice el apóstol Pablo que el evangelio es luz. Entonces esa luz resplandeció en su corazón el día que usted vino a Jesucristo. Mire cómo dice el 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Yo no sé, pero yo me pongo contento porque algo fue que me abrió a mí los ojos. Dice el apóstol Pablo que la luz del evangelio, que es Cristo, que es la palabra, resplandeció en nuestros corazones. Entonces usted tiene algo para dar a otro. Esa luz, ese evangelio, esa palabra, como usted la quiera entender, usted la puede dar a otro. Aún el apóstol Pablo fue más profundo todavía. Fíjese usted que nosotros somos privilegiados y a veces no nos damos cuenta. El evangelio, el apóstol Pablo dice en el versículo 7 que es un tesoro. ¿Usted sabe lo que es un tesoro? Riquezas. Eso es lo que es la palabra de Dios. Riquezas. Mire cómo dice. Ya estoy terminando. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Aleluya. Usted sabe que usted fue hecho de barro y yo también. Usted entiende que un tesoro tan valioso que es la palabra de Dios esté en usted. Usted ha entendido eso, que usted porta algo tan valioso de Dios, que algo que dice que los cielos y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Usted como hijo de Dios, usted porta la palabra de Dios en su vida. Dice que nosotros somos testimonio para la conciencia de aquellos que están afuera, delante de Dios. Así que usted no es cualquier cosa. Si usted ha conocido a Cristo, usted es algo valioso para Dios. Porque Dios puso algo valioso en usted. El tesoro de Dios es su palabra. Tesoro significa riquezas.
joyas, todo lo que usted pueda acumular. Pero estas son riquezas espirituales. Entonces usted, amado hermano, yo tengo que caer en cuenta que yo porto algo tan valioso para Dios, para usted. Entonces usted sabe por qué Satanás anda de usted, atrás de usted. Ahora usted entiende por qué el diablo está atrás de usted, atrás de mí. Porque usted porta la palabra de Dios. Y él sabe que la palabra de Dios da vida. Y da vida hasta aunque esté muerto. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Entonces el diablo sabe que como usted porta la palabra de Dios, usted puede ganarse una alma que él la tiene en el reino de él. Y él no quiere que usted se gane esas almas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Hacerle la vida a usted de cuadritos. Porque usted porta algo tan valioso que lo que usted hable, una persona puede cambiar de vida. Como algún día nos hablaron a nosotros y entendimos y cambiamos, decidimos dar el paso. Bendito Jesús. Entonces él no quiere que usted y yo hablemos de él, de ese tesoro que es la palabra de Dios, de ese tesoro que somos en un cuerpo de barro, mora en nosotros. Aleluya. Bendito Jesús. ¿Usted cree que no es digno de ser alabado? Aleluya. ¿Usted cree que no es digno de darle una alabanza? Él es digno. No tan solo eso. Fíjese que la Biblia dice que cuando usted viene a Cristo, usted es sellado con el Espíritu Santo. Usted porta el Espíritu de Dios dentro de usted, en un cuerpo que es de barro. Usted porta al mismo Cristo dentro de usted. Por eso es que tenemos que ser de testimonio, de ejemplo. ¿Por qué? Porque usted anda representando a Cristo. No somos cualquier cosa, amados hermanos. Si hemos conocido a Cristo, usted no es cualquier cosa. Nosotros portamos algo tan valioso que a veces ignoramos en nuestras vidas. Y eso es lo que el enemigo quiere, que ignoremos las cosas de Dios. Ahí es cuando él por eso trata de tumbarlo, trata de desanimarlo, trata de que usted se enfríe. Y el diablo había estado tratando con estos hermanos en Corintios. Por eso que el apóstol Pablo le tiene que decir, no desmayemos. No desmaye. Fíjese, si usted está teniendo quizás muchas pruebas, muchas veces porque hablamos de la palabra de Dios, porque le testificamos a nuestros familiares, aunque no nos quieran escuchar. Aleluya. Pero le hablamos. Entonces el enemigo te hace la vida imposible para que te calles. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 8 y 9, aunque él nos atribule, aunque el diablo haga la vida de cuadritos difícil, mire cómo dice, Segunda de Corintios, con esto termino, capítulo 4, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No es lo mismo que usted esté atribulado que angustiado. Angustiado es más fuerte. El diablo lo va a atribular a usted. ¿Por qué? Porque usted porta algo tan valioso de Dios. Él sabe
que ya usted pertenece al otro reino, al reino de Cristo. Él sabe que usted ya se le fue de ese reino al reino de Cristo. Ahora entonces Él no quiere que usted le siga quitando gente de su reino, porque ya Él sabe que en usted hay algo valioso. Entonces Él lo va a atribular. De alguna manera Él va a buscar desanimarlo. Ya sea con problemas, ya sea con lo que sea. Por eso la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Él va a usar muchas maneras que usted a veces ni cuenta se va a dar. Cuando viene a ver, usted ya se siente desanimado. Dice, en apuros, mas no desamparados. ¿Quién no ha pasado apuros aquí? ¿Quién no ha pasado apuros? Todos. Porque Él busca una manera cómo a usted desanimarlo. ¿Cómo desanimarme a mí? Él ha tratado muchas veces conmigo. Y yo creo que con usted también. A veces usa a nuestros hijos, usa a cualquier otro familiar, usa a un enemigo. Pero Él quiere ponerlo a usted en apuro. Él quiere desanimarlo. Pero usted no está desesperado. Aunque venga la prueba, usted no se va a desesperar. Aleluya. Tenga puestos los ojos en Jesucristo, porque usted tiene a Jesucristo en su corazón. Si usted lo ha hecho, usted lo tiene. El apóstol Pablo, todo esto pasó. Dice que era perseguido, mas no desamparado. Perseguido. Usted podrá hacer algún día por hablar la palabra de Dios. Hoy en día está la persecución. Así es. Está ya la persecución aquí en los Estados Unidos, en Canadá. Ya está la persecución. A nosotros no nos ha llegado todavía, pero puede venir. Si usted se mete en las redes sociales, usted ve gente que están hablando de Dios en la calle, le quitan los micrófonos, los parlantes, se los tiran por todo. No quieren escuchar de Cristo. Y a Pablo lo perseguían para que se callara. Por eso él dice, perseguido, pero no desamparado. Mire, hermano, si a usted lo pueden estar persiguiendo, pero tenga la confianza de que hay un Dios que está con usted. Aleluya. Gloria a Dios. Tenga la confianza que hay un Dios que está con usted. ¿Quién como Pablo que pasó tanto? Si hay algo que me llamó en esta última parte de este versículo, que Pablo dice, derribados, pero no destruidos. Aleluya. Yo no sé si usted alguna ocasión se ha sentido derribado. Oiga, amado hermano, una cosa es que estar derribado y otra cosa es ser destruido. Cuando usted está derribado, todavía usted tiene esperanza. Aleluya. Usted tiene esperanza si está derribado, pero si ya lo destruyó. Si usted ha caído, no pierda la esperanza. Usted no está destruido. Me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová Dios me levantará. Así que mantengamos, somos hijos de Dios, esa confianza en ese Dios que es poderoso para levantarnos, para guiarnos. Lo podemos, amado hermano. Lo podemos. Yo he terminado esta palabra, pero quiero que se lleve en su corazón esta palabra. Aunque usted se sienta derribado, pero usted no está destruido. El enemigo lo va a intentar, por muchas ocasiones lo va a estar intentando. Pero no se sienta destruido. Usted no está destruido. Él quiere que usted piense que usted está destruido. Mientras usted tenga a Cristo en su corazón,
Él no puede destruirlo. Mientras usted y yo tengamos la fe en Él, Él no podrá destruirnos. Jesús dijo en una ocasión que no temas a aquel que mata el cuerpo, sino teme a aquel que mata el cuerpo y el espíritu. O sea, no le tenga miedo al diablo, pero métase con Dios. Métate con Jesucristo. Clamemos al Señor. Oremos al Espíritu Santo. Amados hermanos, el único que nos puede ayudar en estos tiempos es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. No quitemos la mirada, por más lo que sea que estemos pasando. Es duro, sí es duro. Pero no quitemos la mirada del Señor Jesús, porque nos va a hacer peor. Nos va a ir peor. Él está con nosotros. Él está. Pablo nunca se quejó. Usted ve cómo él hablaba. Aunque estoy derribado, pero no estoy destruido. Porque él tenía puesta la confianza en el Hijo del Dios Altísimo. Dios le bendiga. Dios le guarde. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Aleluya.